¿No les ha pasado que se enteran de la existencia de las partículas elementales y que la mayoría se desintegran? Y luego, divagando a la mitad de una clase, llegan a la conclusión de que los átomos están hechos de partículas elementales. Y yo estoy hecho de átomos, entonces ¿por qué no me desintegro? La respuesta corta es que estamos hechos de partículas estables. Me presento, soy Jimena Gutiérrez Vázquez, de la licenciatura en Física en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la UAP. Y hablemos de decaimiento de partículas y del modelo estándar. Empecemos desde el principio. Demócrito, por allá de los 1400 a.C., ya estaba barajando la idea de átomo. Se puso a pensar, si tenemos un cachito de materia y lo empezamos a partir a la mitad, a partir a la mitad, a partir a la mitad, así, va a llegar a un punto en el que vamos a tener un pedacito indivisible, y a eso le llamó átomo. Sin embargo, para su época, pues nadie le hizo caso. Ya un montón de tiempo después, 1803, Dalton descubre que efectivamente estos átomos existen. Posteriormente, 1906, Thomson descubre los electrones. Ya se va formando un modelo del átomo un poquito parecido al que conocemos hoy en día. 1919, Rutherford descubre los protones y 1932 se descubren los neutrones. Y dices, ok, ya tenemos un modelo parecido al que nos enseñaron en la secundaria. Sin embargo, este modelo no es muy acertado a la realidad. Ya para 1964 se propone la existencia de los quarks y con el arduo trabajo de muchos científicos, el modelo estándar. Este básicamente describe las interacciones de las partículas elementales que constituyen la materia ordinaria del universo. Una cosa que tenemos que aclarar es que no hay que casarnos con esto, porque el modelo estándar es lo mejor que tenemos hasta ahorita. Aún tiene muchos problemas y muchos científicos siguen buscando física más allá del modelo estándar para que este sea mucho más completo. Bueno, ahora hablemos de las partículas que componen el modelo estándar. Tenemos dos grupos, que depende de la estadística que siguen. Los fermiones siguen la estadística de Fermi-Dirac y los bosones la de Bose-Einstein. Dentro de los fermiones tenemos 6 quarks. Up, Charm, Top. Curiosamente, esto es lo único en lo que se diferencian, es que sus masas van aumentando. Down, Strange y Bottom. De la misma forma, que se dividen en 3 generaciones o sabores. Ahora, los leptones. De igual forma tenemos 6, el electrón, el muón y el tau. Estos 3 tienen carga eléctrica y cada uno tiene su correspondiente neutrino. Por ejemplo, el neutrino del electrón, el neutrino del muón y el neutrino de tau. Y como su nombre los dice, son neutros. Ahora, dentro de los bosones tenemos los bosones vectoriales, que son los mediadores de fuerza, que sería el fotón, el gluón, Z0, el W+, y el W-. Y tenemos el bosón escalar, que es el Higgs, que es la famosa partícula de Dios, pero esto lo vamos a hablar un poco más adelante. Regresando a los quarks, algo que me parece muy interesante es que los protones y neutrones solo están hechos de quarks up y down, y si te das cuenta, toda la materia con la que estamos acostumbrados a convivir está hecha solo de la primera generación, y eso personalmente me parece fascinante. Algo que tenemos que aclarar es que los quarks nunca van a estar solitos por ahí. Van a estar en grupos llamados hadrones, en parejas de quark y antiquark llamados mesones y en tríos de 3 quarks llamados bariones. Algo muy interesante es que los hadrones tienen carga de color 0. ¿Qué es eso de carga de color? Los quarks pueden tener carga de color azul, verde o roja. Al estar los 3 presentes en un barión, este se vuelve neutro o con carga de color 0. Mientras que para un mesón tendremos un quark con un color y otro quark con un anticolor. No es que tengamos un quark azulito, uno amarillito y uno rojito. No, solo es una forma de verlo más fácil para poder visualizarlo mejor.
mientras que en los mesones tendremos un color del quark y un anticolor. Entonces se podría decir que se cancelan y tendremos una carga de color neutral o cero. Hay 4 fuerzas fundamentales, fuerzas o interacciones: la fuerza de gravedad, electromagnética, fuerte y débil. Pero hay un inconveniente: la fuerza de gravedad es muy débil. Resulta que a esta escala las masas tan pequeñitas hacen que la fuerza de gravedad sea prácticamente indetectable. No la podemos incluir, así que a partir de aquí la vamos a ignorar. Para cada fuerza vamos a tener una carga, un mediador y partículas con esa carga. Por ejemplo, para la fuerza electromagnética tenemos partículas con carga eléctrica, que por ejemplo electrones. Pero ¿cómo es que van a interactuar? ¿Cómo es que se va a transmitir esa fuerza? Pues resulta que es como si los electrones se estuvieran aventando fotones, que en este caso los fotones serían el mediador. De forma similar para la fuerte, en este caso la carga es de color y las partículas que tienen carga de color son los quarks. Es como si los quarks se estuvieran aventando gluones, que en este caso sería el mediador. Para la débil, la carga es el sabor. Y curiosamente para este tenemos 3 mediadores: el W+, el W-, que tienen carga eléctrica, y el Z0. Y por ejemplo, una partícula que tenga carga de sabor, por ejemplo, el neutrino. Ahora sí, los decaimientos. No sé ustedes, pero personalmente yo, cuando veía que se iba a desintegrar un hadrón, yo me imaginaba que de repente ya ibas a tener los 2 o 3 quarks ahí sueltitos. Pero ya vimos que no se puede. Entonces, ¿cómo pasa esto? De colisiones de partículas obtenemos partículas un tanto normalitas y otras más exóticas, donde la mayoría decaen de forma espontánea. ¿A qué me refiero de forma espontánea? Son tiempos insignificantes. Insignificantes es tiempos de 10 a la menos 23 segundos, pero hay otros que pueden durar hasta minutos, incluso 15 minutos, como es el caso del neutrón, que curiosamente el neutrón no es una partícula estable por sí sola. El neutrón solo es estable cuando está en el ambiente del núcleo del átomo. El modelo estándar es una teoría cuántico-relativista, por lo que es de naturaleza probabilística. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando decae una partícula no siempre va a decaer de la misma forma. Puede decaer de muchas formas y todas estas con diferentes probabilidades. Si un día dices, tengo unas ganas atoradas de buscar cuáles son los modos de decaimiento del pión, pues agarras y pones en el buscador Particle Data Group. Y ahí ya tienes todos los datos. Una cosa sí tenemos segura, y es que cada partícula decae en partículas más livianas, salvo que una ley de conservación lo evite. ¿Cómo es esto de la ley de conservación? Imagínate que es diciembre y tiene tu abuelito una hectárea y resulta que tus tíos empiezan a pelear por la hectárea. Al final, tu abuelito lo único que termina diciendo es que sí, lo voy a repartir, pero no lo pueden vender, se lo tienen que quedar ustedes. Y los ok. Entonces lo divide entre sus hijos. Ya no es la misma partícula de antes. Ahora son otras, pero siguen teniendo el mismo terreno. Aunque fraccionado, pero el mismo terreno. ¿Qué leyes de conservación tenemos en los decaimientos? Por ejemplo, de forma cinemática tenemos la conservación del momento angular y de la energía. De hecho, el que una partícula no pueda decaer a partículas más pesadas es consecuencia de la conservación de energía. Todo esto se extiende a las fuerzas que vimos hace un rato. Vamos a tener conservación de la carga eléctrica, del color y del sabor. También tenemos conservación del número bariónico. ¿A qué se refiere esto? Básicamente, si al principio tengo n número de quarks, al final tengo que tener el mismo número de quarks. Un ejemplo, el decaimiento del neutrón. Tiene 3 quarks y este decae a un protón más un electrón más un antineutrino del electrón. El neutrón tiene 3 quarks y decae a un protón que también tiene 3 quarks.
Entonces, respecto al número bariónico está perfecto. Ahora, si nos fijamos, tenemos ups y down. Entonces se conserva el sabor y pues el color, porque básicamente tenemos una carga de color 0, entonces sigue siendo 0. Ahora, la carga eléctrica. El neutrino pues es neutro. El electrón es negativo, pero el protón es positivo, por lo que se cancelan y al final seguimos teniendo una carga neutra. ¿Por qué no nos preocupamos de los mesones? Pues básicamente al tener un quark y un antiquark se podría decir que no tenemos ninguno. Entonces pues no hay problema con la producción de mesones. Ahora, conservación del número leptónico. Básicamente esto nos dice que entre generaciones de leptones no se deberían de solapar. Por ejemplo, decaimiento del tau a un pión menos, un pión cero y el neutrino del tau. Nos damos cuenta que entre leptones siguen estando dentro de la misma generación, así que todo va bien. Pero dice, tenemos dos mesones donde uno es negativo y uno es neutro, por lo que se sigue conservando la carga eléctrica. Por último tenemos la regla OSI, que tiene que ver con los diagramas de Feynman y es una cosa en la que no nos vamos a meter aquí, solo es para que la tengan presente y si les llama la atención vayan a estudiarla. Ahora sí, ¿cuáles son estas partículas estables que nos permiten seguir de ociosos en el teléfono? Iniciemos con el electrón. Es la partícula más liviana cargada eléctricamente, entonces no tiene que decaer. El protón es el barión más liviano, entonces tampoco tiene que decaer. Sin embargo, en modelos más allá del modelo estándar, predicen que decaería en alrededor de 10 a la 23 años, que es una cantidad muy considerable, por lo que digamos que es estable. Ahora, el neutrón. El neutrón por sí solito no es estable, pero en el ambiente del núcleo atómico se vuelve estable, así que todos felices, todos contentos. Otra partícula estable sumamente importante que nos ilumina la vida es el fotón. Y pues fácil, básicamente tiene la masa cero y no tiene que decaer. Muy bien.